Bueno, hola, mi nombre es Ana y les voy a hablar sobre el libro Historia de la Sexualidad, la voluntad del saber. Bueno, este libro nos habla sobre el control, el sexo y el poder. Primero nos habla sobre comienzos del siglo XVII, en donde, bueno, se hablaba deliberadamente sobre el sexo, no había secretos, o sea, no, las ideas que tenían, o sea, se hablaba con claridad y no había como esta prohibición. Em, Hasta que llegó la burguesía, se empezó como a, a moldear, bueno, en este sentido que se hablaba de la sexualidad muy cerrado, era muy como prohibido, no podías expresar como tal lo que tenías en mente y sobre cosas así porque pues estaba prohibido. Y pues también el libro explica que en una familia conyugal la, la confisca todo este tipo de temas y no se hablan, no se tocan hasta que se quede en profunda seriedad. No se tocaba el tema para nada, solamente se quedaba pues solamente en ellos. Y pues se queda expulsado, denegado y reducido en el silencio. Y pues no solo con eso, sino que tampoco lo podían manifestar, sino que no debe de existir, o sea, hacían lo posible porque desapareciera pues la sexualidad o cualquier acto referente al sexo. Y bueno, también el libro nos pone un ejemplo que dice que los niños carecen de sexo, razón para prohibírselo, para impedirles que lo hablen de él, la razón para cerrar los ojos y taparse los oídos en todos los casos en los que lo manifiestan. Y bueno, pues esto lo podemos ver en pues algo como que puede pasar en algunas familias, ¿no? De que no veas esto porque está mal, ¿no? Ponen esta etiqueta de que está mal hacer esto porque no está bien, incluso pues si les dicen, no, tápate los ojos o vete para allá. O cuando, por ejemplo, en una familia podemos ver que están como todos juntos y empiezan a hablar o hay temas sobre sexualidad, entonces como que no, tú no lo veas porque tú no puedes, ¿no? Y cosa que pues es algo completamente pues normal, es biológico. Entonces, pues aún pues sucede esto, ¿no? Entonces este libro nos habla sobre la sexualidad, cómo a partir de la burguesía hasta ahorita cómo nos está rigiendo, ¿no? O sea, a pesar de que ya ha habido varios cambios y ha pasado tanto tiempo, todavía sigue pues este como tabú de que no puedes decir esto porque está mal, a pesar de que ya han pasado varios años y, y es algo pues normal y ya es como que puedes expresarte como quieras y hablarlo. Y pues hay bueno, algunas personas que pues todavía es como prohibido hablar sobre esto. Y más, bueno, sucede, yo lo veo así, que sucede más en las familias, en donde las familias a la hora de hablar sobre sexualidad o sobre sexo es como que un tema como muy rígido, se ponen muy rígidos en ese sentido, ¿no? Y entonces, a pesar de que, pues ya como lo mencioné anteriormente, es una sociedad de cambio, o sea, va cambiando constantemente, entonces aún sigue habiendo como que esta como timidez, esta tensión sobre hablar sobre la sexualidad. Y pues también en el libro habla sobre el poder que tenía las leyes sobre el que no puedes hablar sobre sexualidad o sobre sexo deliberadamente porque lo ponían como algo malo, algo que está prohibido
y bueno, hacían como estas etiquetas de que no puedes hablar de esto, y es casi como que alguien que está hablando sobre sexo es así como que wow, ¿no? O sea, no puedes. Entonces es lo que el libro nos habla sobre el poder que tenían los burgueses sobre este tema de que no podías hablarlo deliberadamente porque lo hacían pues desaparecer, lo querían desaparecer para pues evitar como conflictos y, y incluso a los niños, ¿no? Que como dicen, ¿no? Los niños carecen de sexo y prohibírselos y cosas así, pues no. Incluso desde primaria hay como les enseñan esto, ¿no? De educación de la sexualidad y bueno, y es como cosa de racionalizar porque es a partir de quinto año donde empiezan como que a hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, hablar de eso como más profundo porque sí les dan como cierto conocimiento. Entonces, pues es como, da como esta reflexión, yo lo interpreté así, de que, de que antes pues no había como tal razón de ocultarlo, ¿no? O sea, si lo pensaban, pues lo pensaban, ¿no? Y pues que no había como secretos, ¿no? O sea, era así como las cosas son normal, pero a partir de la burguesía empezó como todo esto sobre prohibir, sobre, sobre desaparecer esto, ¿no? De que no se habla de sexo porque está mal, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver cómo es el poder para pues hacer este gran cambio, ¿no? Decir que no puedes hacer esto porque está mal. Entonces, pues es interesante este aspecto del poder que tiene, pues, ya sea cada persona que está como en el alto y si dice que no y tanto poder, tanta influencia que tiene y las demás personas pues para hacer esto, ¿no? O sea, que no haya esta, que no pongan como un de que no, pues está bien, ¿no? Incluso también la sexualidad, a pesar de haber sido reprimida en las sociedades capitalistas y burguesas, el poder es más tolerante que representativo a la crítica y dirigida hacia la represión, bien puede darse antes de una ruptura. Es como se lo había mencionado pues anteriormente, ¿no? Que, que a pesar de que los capitalistas y los burgueses estaban en cierto punto donde estaban su poder, que podemos pues imaginar, ¿no? Qué tan fuerte era el poder para prohibirles a las demás personas a hablar sobre sexo, que es algo muy biológico. Y pues aquí el libro pues no da como tal un positivo o como un negativo de que, o sea, la sociedad ha estado cambiando, ¿no? Porque a pesar de la época en la que estamos existen pues tabús sobre esto, ¿no? Incluso con familiares, como lo mencionaba anteriormente, no se puede hablar deliberadamente porque es como que aquí hay como ciertas etiquetas de que no, es que ¿por qué hablas de eso, no? Cuando normalmente es como pues muy normal, ¿no? En este caso con abuelos, ¿no? Yo lo veo más en este sentido donde los abuelos no puedes hablar deliberadamente porque existe esta tensión, esta de que no puedes hablar de esto porque no está bien, ¿no? O bueno, los abuelos tienen como usted, no, es que no hables de esto porque está mal, cuando pues tal vez ellos no tenían como tal este conocimiento y siempre fue así como que no debes de y así debe. Y entonces pues también va dependiendo de la época en que pues fueron creciendo, fueron siendo educados. Y a pesar de que ahora en la actualidad nuestra sociedad ha estado como cambiando y ha estado como más libre, pues, pues podemos decir que a pesar de que ya, bueno, ya es más libre, pues todavía cuesta como trabajo hablar sobre tabú.
sobre sexualidad, porque es un tabú. Y pues incluso con amigos, a menos que sean amigos como muy, muy, muy cercanos, pues incluso a veces es como pena sobre hablar sobre sexo. Entonces es como que, ay, pues tal vez me vaya a juzgar o haya como ser prejuiciosos. Entonces, pues Foucault nos dice que no es como una afirmación, una negación, que pues ha estado cambiando nuestra sociedad, pero no como en las épocas de antes, sobre los burgueses y los capitalistas, donde pues tenían como muy, muy implementado eso de que no puedes, porque pues está mal y pues así, ¿no? Y pues sí, tal vez ya, bueno, ya no es igual como antes, a lo que antes habían vivido, a lo que pues ahora estamos viviendo. Y pues tal vez es como pues este tabú que existe sobre cada persona, ¿no? Incluso había una frase que decía, ¿no? El que habla sobre sexualidad es porque pues ya entendió dónde está el poder y pues es donde los que están en el poder pues sienten este temor, ¿no? Y más que nada pues es pues es un poco lógico de que pues si no van a querer a alguien de que pues los enfrente, ¿no? O sea, que haga como que ay, los está como haciendo temblar, por así decirlo. Entonces, pues sí, es esto de que por eso el poder está como que muy, muy implementado en este sentido. Y pues ahora igual en el libro de la historia de sexualidad de Michel Foucault, también en su segundo libro, en el uso de los placeres. Bueno, en este apartado habla bueno, hay un apartado que es sobre la libertad y la verdad. Y bueno, este nos habla que el ejercicio del dominio y mediante la moderación en la práctica de los placeres está caracterizada como una libertad. Bueno, también nos dice que la libertad individual no se debe de entender como independencia, ¿no? Porque incluso podemos pensar de que es que la libertad es como es independiente y puedes hacer lo que quieras. Y pues realmente, bueno, eso es lo que pues uno tiene como pensado de que la libertad es esto. Y entonces pues también aquí en el libro nos comenta que pues que se opone que es una esclavitud y que es la esclavitud de uno mismo. Y pues esto no quiere decir que seas esclavo de ti mismo y lo veamos como de este aspecto negativo, ¿no? Sino que, sino que es más simple, no es como tal ser esclavo de uno, sino que el individuo hiciera independientemente toda la construcción y el exterior o interior de uno mismo, ¿no? Ser como como exploración que pues que hace, ¿no? O sea, hacer de que sí voy a ser libre, pero ser consciente a lo que debes. Ser consciente de las consecuencias que pueden venir de esta libertad. Y pues el poder que ejercemos sobre nosotros mismos es el poder que ejercemos sobre los demás. Es como esto de la libertad, ¿no? O sea, sí tienes que ser libre, pero pues también tienes que ser consciente de tus actos para no como no influir en los demás. Bueno, sí, todos influimos sobre todos porque pues somos pues una sociedad, ¿no? Y pues un ser humano pues no puede estar sin una sociedad porque necesita en constante interacción social para poder desenvolverse y desarrollarse como una persona. Y bueno, eso fue un poco sobre el libro de Foucault, la historia de la sexualidad, sobre la voluntad del saber y el placer, el uso de los placeres.
Y pues ahora les voy a hablar sobre su libro titulado La arqueología del saber. Bueno, este libro titulado La arqueología del saber pues nos habla sobre pues los diferentes discursos que hay sobre el campo del saber, ¿no? Y pues para esto yo lo entiendo así, que pues cada persona pues se va desarrollando dependiendo del contexto en donde pues va creciendo y así, ¿no? Entonces pues para cada persona pues es muy diferente pues estos discursos del saber, ¿no? Y bueno, pues Foucault nos dice que, que el problema histórico es de cómo nos han enseñado, ¿no? Bueno, esto es sobre el estructuralismo, sobre qué es la estructura, sobre algo que es como que ya está fijado y se va como con continuidad, ¿no? Así como de pequeños cuando sí, cuando nos enseñan algún tema, algo que queramos aprender, pues está como cierta estructura para pues para poder siguiendo, ¿no? Y bueno, aquí lo que pasa es de que pues nos han enseñado de que es una serie de continuidad y pues que no nos damos a, bueno, no le damos el interés a fijarnos de qué pasa si pasa una descontinuidad, ¿no? O sea, siempre estamos como ligados a hacer esto, de que tienes que hacer esto, el estructuralismo, ¿no? Entonces, como pues, nos habla sobre ver eso, sobre otro lugar, verlo desde un no lugar, ¿no? Y pues también sobre, bueno, sí, sobre la historia, como ha sido, bueno, es como más común sobre esto de la historia, sobre cómo nos la han estado enseñando, ¿no? De que lleva una estructura, sobrepasó este suceso, este suceso, ¿no? Y no vemos y no hubo algo que pues haya como deshecho esa estructura, entonces siempre como nos están estado acostumbrando a esto, a la estructura, ¿no? A tener una continuidad y pues no a ver como qué pasaría si habrá esa descontinuidad y ver qué pasa, ¿no? Y también de cómo pues cómo se forma una persona, ¿no? Una persona que siempre ha estado con su estructura y siempre ha estado así con esa continuidad, ¿no? Entonces, pues también habla sobre el discurso, las prácticas discursivas, en donde pues cada persona pues tiene diferentes discursos, ¿no? Aquí vamos a poner las, sobre, sobre las personas por ejemplo, que tienen un grado de estudios no sé, de universidad y alguien que trabaja, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene la misma edad, una persona sigue estudiando y la otra pues está trabajando. Aquí pues podemos ver incluso el discurso, ¿no? El que trabaja no se puede decir, no, pues para mí estar así pues es lo que me toca y si hago esto y esto y esto voy a llegar a ser exitoso, ¿no? Esta palabra del éxito. Y pues a la otra persona es como que pues eso es algo, pues es diferente y pues no le ven como mucho interés, mucha importancia. Y para ellos es como que algo como que, ok, ¿no? Es algo muy, o sea, más grande y pues esto va a depender de cada persona sobre el contexto en donde se va desarrollando, ¿no? Y pues hay estas transformaciones de que por ejemplo, una persona que siempre ha estado pues trabajando y, y desea, bueno, pasa esto de que desea conseguir, no sé, tal puesto que para la otra persona, como les había dicho, que tiene estudios, está estudiando, tiene es licenciado, alguna licenciatura y pues pueda pues conseguirlo fácilmente, ¿no? Por ejemplo, unos tenis que pues la persona
que está trabajando, o sea, hace el esfuerzo por conseguir esos tenis y para él pues eso es como el éxito, ¿no? Y entonces la otra persona que está estudiando pues en cualquier momento puede ir y comprarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces pues esto es lo que hace referencia Foucault, ¿no? A ver de que todos estamos acostumbrados a una estructura y, y pues no nos damos cuenta, no le damos como cierta importancia a esto de verlo de diferente manera. Darnos, bueno, darles interés al, al, a la descontinuidad que pasa de cierto suceso. Y pues sí, esto de la arqueología del saber, pues es como que busca un análisis histórico, ¿no? Yo lo entiendo así como algo que, o sea, por qué sucede esto? ¿Y por qué el, la historia es así y no porque siempre como que dicen el que sucedió, o sea, sucedió tal cosa y no ponen como que lo otro, ¿no? O sea, siempre ahí va otra vez como el discurso del poder, ¿no? O sea, las personas que tienen pues ese poder siempre van a contar o van a escribir sobre pues lo que uno quiere que sepa, ¿no? Y pues así es como funciona nuestra pues sociedad, ¿no? Uno siempre va a, a tener esa como órdenes del saber de que bueno, yo sé esto y como yo tengo pues como más conocimiento de cierto tema, pues yo puedo pues pues tengo este poder para ponerlo a favor o en contra de pues del suceso, ¿no? Y pues también hay algo de pues las normas de la sociedad, ¿no? De que si no eres parte de, pues eres excluido. Entonces, pues es esto de que, por ejemplo, mm, de que una persona está, bueno, más con los niños, ¿no? Por ejemplo, un grupo de niños, no sé, un niño llega con una paleta y pues el otro niño dice, no, yo quiero esa paleta, ¿no? Pero dice, pero no tengo las posibilidades para conseguirlo, ¿no? Entonces es donde, y bueno, y los demás niños tienes, ¿no? Entonces, pues como el niño no pudo conseguir esa paleta, pues es excluido pues de ese grupo, ¿no? Y pues como lo había comentado anteriormente, el ser humano siempre necesita estar dentro de una sociedad para poder pues desarrollarse. Y pues también sobre el dominio del poder, eh, que, perdón, la liberación de un dominio, ¿no? Que es con lo que se dice que en la cultura sobre los diferentes discursos que pues cada cultura, cada persona tiene. Entonces, pues es donde están estas como prácticas discursivas, ¿no? Y yo lo veo más como, por ejemplo, con los abuelos, ¿no? Donde un abuelo y un adolescente, donde pues el abuelo pues tiene como esta estructura de, bueno, esa diferente estructura y el adolescente pues ya es como más moderno, más a otras diferentes estructuras en donde pues la estructura de abuelo y el adolescente pues no se conllevan. Entonces pues es más o menos lo que trata de decir la arqueología del saber de Michel Foucault. Muchas gracias.